Buenas tardes, mi nombre es Jaylis García, estudiante de la Universidad Minuto de Dios en el programa de Contaduría Pública. Y en el siguiente video haremos un breve resumen acerca de los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Modelo de desarrollo dominante quiere decir donde los superiores dominan a los que son supuestamente los inferiores. Y empezaremos en el siglo XVI, en la época del descubrimiento, donde se empezó a clasificar como inferior o superior y donde se empieza a clasificar todo lo descubierto como bárbaro o inferior. Seguimos con el año 1533, donde se da el Tratado de Tordesillas entre las monarquías de España y Portugal. En esta época se da la conquista, donde los considerados superiores llegan a tierras nuevas y las denominan como periferias. Y al ser ya firmado el tratado, lo que quiere decir es que las periferias deben enviar sus materias primas a los centros o los llamados superiores. Estos le realizarían una transformación y se los devolverían a un mayor precio. En el siglo XIX sigue la construcción de las mal llamadas razas inferiores, donde encontramos negros, mestizos, indios, entre otros, donde los centros o los superiores imponían su cultura y religión a las periferias, usándolo como para blanquear la raza con el fin de supuestamente mejorarlo. En el 1919 se da el Tratado de Versalles, en el cual se finalizó la Primera Guerra Mundial y también las potencias se repartieron las colonias para gobernarlas a su antojo, hasta que supuestamente ellas se pudieran gobernar por sí solas. Pero este tratado fracasó, pues no habían pautas claras y lo único que se hizo en este lapso de tiempo fue saquear y explotar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gran poder de Europa llega a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética pasan a ser superpotencias. Dado el gran desastre que deja esta guerra, se promueve la reconstrucción de Europa y se trata de reactivar la economía mundial. En 1949 se posesiona el presidente Truman en Estados Unidos y su discurso da pie a la llamada Era del Desarrollo, donde se dan dos puntos claves. El primero, la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Y el segundo es que los países en vía de extinción deben dar lo mejor de sí para alcanzar un desarrollo total y no que los países desarrollados lleguen a imponer su mandato para alcanzar un desarrollo en estos países. Y en 1960 se da la teoría del despegue de las naciones propuesta por Walt Whitman, donde nos dice que los países en vía de desarrollo necesitan capital, tecnología y experiencias en el proceso, y en base en esta teoría se da el conocido Plan Marshall, con el fin de facilitar la construcción y la recuperación de Europa, y también se da la Alianza para el Progreso propuesta por Estados Unidos, donde presenta ayuda económica, social y política. Hablando un poco de cifras, la proporción entre los países desarrollados y los subdesarrollados ha aumentado a través de los siglos. Para el siglo XVIII fue de 1 a 2, para el siglo XIX pasó de 1 a 5, para el siglo XX de 1 a 15 y ya para 1980 pasó de ser de 1 a 45. Claramente algo está mal. Es importante saber que hoy en día la Organización Mundial del Comercio se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países.